Hay una pregunta que seguro que flota en el aire cada vez más seguido. ¿Por qué los veranos son tan calurosos? ¿O por qué de repente las noticias hablan de tormentas mucho más, no sé, más violentas que antes? Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo el tema que está detrás de todo esto, el calentamiento global. Pero lo vamos a hacer desde un ángulo muy particular, que a mí me parece fascinante. Sí, tenemos en nuestras manos un material que está diseñado para explicarle este tema tan enorme a estudiantes de séptimo grado. Y eso nos da una oportunidad increíble. Claro, porque no es solo repasar lo básico, es ver cómo se está comunicando un tema tan complejo a una nueva generación. Exacto. ¿Qué se enfatiza? ¿Qué se simplifica? ¿Y qué podemos aprender nosotros de esa forma de contarlo? Así que, bueno, nuestra misión es desglosar este enfoque para entender qué es el calentamiento global, qué lo causa y sobre todo cómo nos afecta. Y todo a través de la lente de cómo se lo estamos enseñando a los que, al final, heredarán el planeta. Para empezar, el material arranca con una analogía que es muy potente para explicar el mecanismo básico. Lo describe como si la Tierra tuviera una manta que la mantiene caliente. Es una metáfora súper efectiva, ¿verdad? La idea de una manta de gases de efecto invernadero. Sí, Porque de entrada te dice que estos gases no son malos en sí mismos, son necesarios, como una manta en una noche fría, digamos. claro. El problema, y el texto lo explica muy bien, es que la actividad humana ha estado añadiendo capa tras capa a esa manta. La hemos hecho mucho más gruesa. Y una manta más gruesa, pues. Atrapa un exceso de calor. Es una forma muy visual de explicar un proceso que es, en realidad, invisible. Y es interesante ver qué actividades específicas eligieron para este público. La primera, como uno esperaría, es la quema de combustibles fósiles. Petróleo, carbón, gasolina. Lo conectan con lo cotidiano. Justo. Lo conecta con cosas que un estudiante puede ver. Los coches, la electricidad de su casa, las fábricas. Lo hace muy tangible. Exacto, lo saca de lo abstracto. Pero lo que me parece revelador es que el material no se queda solo en el CO2. ¿No? Introduce otros elementos que a veces, en la conversación más básica, se quedan fuera. Por ejemplo, menciona explícitamente los gases industriales, como los de los refrigeradores y aires acondicionados. Que para un joven es una conexión muy potente. Ese aparato que te enfría a ti está calentando el planeta. Es una de esas paradojas que te hacen pensar, ¿no? Y también le ponen mucho foco a la agricultura. Sí, y no solo al ganado, que es quizá lo que más se oye. No, hablan específicamente del uso de fertilizantes. Y ese detalle es crucial. Al mencionar el óxido nitroso de los fertilizantes, el material introduce, sin decirlo con esas palabras, la idea de que no todos los gases de efecto invernadero son iguales. Claro, El CO2 es el más famoso por la cantidad, pero ese óxido nitroso es casi 300 veces más potente para atrapar calor. es una forma sutil de añadir complejidad y demostrar que el problema tiene muchas más aristas que solo los tubos de escape. Y el último pilar que mencionan es la deforestación. Me gustó mucho cómo lo plantean. A ver. No solo como la pérdida de árboles, sino como un doble golpe. Por un lado, perdemos a los principales limpiadores de CO2. Por supuesto. Y por otro, al talarlos o quemarlos, liberamos de golpe todo el carbono que habían guardado por décadas. Es como romper una presa de carbono. Es una imagen muy poderosa, sí. Así que en unas pocas páginas, el material te construye un panorama súper completo de las causas. Energía, industria, agricultura y el uso del suelo. Es un marco muy sólido para empezar. Entonces, una vez que queda claro cómo estamos engrosando la manta, el siguiente paso lógico es ver qué pasa con todo ese calor extra, porque no se queda ahí flotando y ya. Claro, tiene que manifestarse en el mundo físico. Y aquí es donde el material conecta la química de la atmósfera con la geografía. Ajá. La primera consecuencia que detallan es el derretimiento de los glaciares y los polos. Todo ese calor extra está literalmente disolviendo las grandes masas de hielo del planeta. Y toda esa agua dulce que antes estaba congelada en tierra, ahora va al océano. Lo que nos lleva directamente al segundo punto, el aumento del nivel del mar. Que a veces se piensa que es algo de un futuro lejano, ¿no? Pero las fuentes lo presentan como una realidad. Ya está pasando. No es una ola gigante tipo tsunami, es un aumento lento, constante, que ya causa inundaciones en ciudades costeras de todo el mundo.
Y lo interesante es cómo lo vinculan a la vulnerabilidad humana. No es solo un problema para los osos polares. No, para nada. Es una amenaza directa para millones de personas que viven en la costa. Pero además del hielo, hay otro efecto que me pareció muy bien explicado: el impacto en la biodiversidad. Sí, lo describen como un desajuste del reloj biológico de la naturaleza. Esa es buena. Las plantas florecen antes, los insectos polinizadores llegan tarde, las aves migratorias se desorientan. Es un efecto dominó que desestabiliza ecosistemas centenos. Y el texto lo subraya. Muchas especies no se pueden adaptar tan rápido. Y eso las pone en riesgo de extinción. Y quizás el punto que resuena con más fuerza, porque es el que vemos en las noticias casi a diario. Los fenómenos meteorológicos. Exacto. Su intensificación. Las fuentes lo explican de una forma muy intuitiva. El calor es energía. Y al inyectar más energía al sistema climático, es como ponerle más combustible a un motor. Todo se vuelve más potente. Olas de calor más largas, sequías más extremas. Y las lluvias, cuando llegan, son torrenciales y causan inundaciones devastadoras. ¿Y para qué nos une a teoría? Las proyecciones que incluyen son muy contundentes. Hablan de un aumento global de entre 1.5 y 4.5 grados Celsius para los próximos 100 años. Y uno podría pensar, ¿y qué más da un par de grados? Pero para aterrizar lo que significan esos números, el material usa un caso de estudio regional que es brutalmente claro. El de El Salvador. Se enfoca en El Salvador y proyecta un aumento local de hasta 4.7 grados para el año 2100. Y la pregunta que deja en el aire es, ¿qué significa eso en la práctica? La respuesta es escalofriante. Significaría que cultivos que son la base de la economía y la cultura del país, como el café y el frijol, simplemente ya no podrían crecer ahí. Sería casi imposible producirlos. Y no estamos hablando de un inconveniente, es un colapso de la seguridad alimentaria y del modo de vida de miles de personas. Exactamente. Ese ejemplo demuestra cómo un promedio global esconde realidades locales que pueden ser catastróficas. Demuestra que el cambio climático no es un termómetro que sube igual en todo el mundo. Para nada. Es un fenómeno que amplifica las desigualdades y golpea de formas muy distintas en cada lugar. Este ejemplo concreto, para un estudiante, es probablemente más efectivo que cualquier gráfico global. Ya hemos visto el qué y las consecuencias, pero las fuentes le dedican una buena parte a señalar el quién, o más bien, los motores industriales del cambio, y listan una serie de sectores: petroquímica, textil, maderera, alimentaria, siderúrgica. Que al principio no parecen tener mucho en común, ¿verdad? Cierto. Pero el hilo conductor que establecen las fuentes es un modelo de producción basado en la explotación intensiva de recursos naturales. No se trata solo de la chimenea que echa humo. Es la lógica completa del proceso. Justo. Es tomar un recurso, sea petróleo, madera, agua, transformarlo generando emisiones y residuos y luego desecharlo. Todas comparten ese patrón. O sea que el problema no es tanto el producto final, la ropa o el acero, sino el proceso que está normalizado para producirlos. Y dentro de este análisis, las fuentes se detienen en dos áreas de forma especial: la agricultura y la minería. Sí, y en la agricultura describen un círculo vicioso muy peligroso. A ver. El propio cambio climático, con sus temperaturas más altas, hace que los cultivos sean más vulnerables a plagas y enfermedades, Lo cual provoca pérdidas de cosechas. por lo que a su vez empuja a usar más fertilizantes y pesticidas para compensar, lo que empeora el problema de las emisiones. Es un ciclo que se retroalimenta. Algo que me sorprendió de estas fuentes, siendo para un público joven, es la crudeza con la que presentan la desigualdad en todo esto. Hay un dato que es demoledor. ¿Cuál? Proyectan que los países en desarrollo enfrentarán pérdidas agrícolas del 25%, mientras que en los países industrializados la pérdida sería de solo un 6%. No lo endulzan nada. Es un punto fundamental. Muestra que quienes menos han contribuido históricamente al problema son los que pagan el precio más alto en algo tan básico como la comida. Y lo refuerzan con más ejemplos. Sí, en Brasil se habla de un aumento de la pobreza por la degradación de la tierra. En Argentina se menciona cómo la expansión de la frontera agrícola para la soja, por ejemplo, está destruyendo ecosistemas vitales como el Chaco. Y el otro gran foco es la minería a gran escala, o lo que las fuentes llaman actividades extractivistas. Aquí el análisis va más allá de lo ambiental y entra de lleno en lo social. ¿Cómo? Describen cómo estas operaciones a menudo implican el desplazamiento forzado de comunidades locales, especialmente pueblos indígenas.
pierden sus tierras ancestrales. Y los ecosistemas se degradan de forma a veces irreversible. Se contamina el agua, se destruye el suelo. Y todo esto, por supuesto, con un consumo energético masivo que libera todavía más gases de efecto invernadero. Lo que nos lleva a una de las ideas centrales del material. El problema es global, sí, pero el impacto es profundamente desigual. La palabra que usan y que repiten es vulnerabilidad. Y la definen muy bien. Vulnerabilidad no es solo estar expuesto a un huracán. Es estar expuesto a un huracán y no tener una casa resistente, ni un sistema de alerta, ni un gobierno con recursos para ayudarte a reconstruir tu vida. Es la incapacidad de resistir y recuperarse. Exacto. Por eso señalan que regiones de África y América Latina sufren de manera desproporcionada. El mismo evento climático tiene consecuencias radicalmente diferentes dependiendo de dónde golpee. Y el material enumera cómo se ve esta vulnerabilidad en el terreno. Hablan de deslizamientos de tierra en zonas deforestadas, de las inundaciones costeras que salinizan el agua potable. Y un punto que me pareció importantísimo es la pérdida de barreras naturales. Los manglares. Justo, los manglares. Esos bosques costeros que actúan como un muro natural contra las tormentas. Al destruirlos para construir en la costa, las comunidades quedan, completamente indefensas. Es como si una ciudad demoliera sus murallas justo antes de una invasión. Exactamente. O el tema de las olas de calor. En una ciudad con recursos, mucha gente tiene aire acondicionado. En regiones más pobres, una ola de calor puede ser una sentencia de muerte masiva, sobre todo para ancianos y niños. Y esas mismas olas de calor secan el paisaje y preparan el terreno para los incendios forestales. Y para que no quede duda de que esto no es una simulación para el futuro, el material cierra esta sección con una lista de desastres muy recientes. Cosas que los propios estudiantes probablemente vieron en las noticias. Exacto, es una forma de decir esto ya está aquí. Mencionan el ciclón Idai, que en 2019 arrasó Mozambique, Zimbabue y Malawi. Dejó más de 1000 muertos. Terrible. O la increíble ola de calor en Canadá y Estados Unidos en 2021, con temperaturas de más de 49 grados, algo que los científicos calificaron como virtualmente imposible sin el calentamiento global. Y también el caso de los incendios forestales masivos en Corrientes, en Argentina, en 2022, que quemaron más de 1 millón de hectáreas. No se presentan como eventos aislados. Para nada. Se presentan como la cara visible de un sistema climático alterado, la prueba más clara de cómo la vulnerabilidad se traduce en tragedia. Bien, hagamos una pausa para recapitular el recorrido. Partimos de una idea simple, la del planeta con una manta que se está engrosando por la actividad humana. Principalmente la quema de combustibles y ciertos modelos industriales y agrícolas. Vimos cómo ese calor extra ya está causando efectos medibles, el derretimiento de los polos, la subida del mar, la pérdida de biodiversidad y sobre todo un clima mucho más extremo. Y un punto clave que atraviesa todo el análisis es la desigualdad. El problema afecta a todos, pero no por igual. No, las consecuencias más duras recaen sobre las poblaciones y regiones más vulnerables, las que tienen menos recursos para protegerse. Es un desafío global con un impacto local profundamente injusto. Exacto. Lo que nos deja la reflexión final de estas fuentes es que no estamos ante una suma de malas decisiones individuales. El problema que le describen a estos estudiantes de séptimo grado es sistémico. Sí, está arraigado en la forma en que nuestras economías producen energía, cultivan alimentos y extraen recursos. Así es. El mensaje subyacente es que las soluciones no pueden ser solo parches. Requieren pensar en los sistemas completos. La interconexión es la clave. La energía que usamos está conectada con la comida que comemos y con los desastres que vemos en las noticias. Todo forma parte de la misma red de causas y efectos. Y creo que ahí queda el pensamiento provocador para quien nos escucha. Al analizar cómo se le explica este problema a una nueva generación, vemos un énfasis en las conexiones sistémicas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la distancia que a veces parece haber entre nuestras rutinas diarias, encender una luz, comprar algo, y estos enormes procesos globales. La pregunta que nos deja este material es, si el problema está en el sistema, ¿dónde están las palancas más efectivas para empezar a cambiarlo? No es una pregunta con respuesta fácil, pero es sin duda la pregunta central para el futuro.